Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el 23 de noviembre, domingo. Yo grabo para usted el lunes 24, como sabe, por la mañana. Déjeme empezar por la parte internacional y ya luego me voy a lo de aquí, porque los tres procesos de deterioro que hemos analizado desde hace, creo que ya más de un año, continúan los tres. Entonces arranco por el internacional muy rápido. ¿Se acuerda usted de esta fin de la guerra entre Israel y Hamás? Pues evidentemente no fue así. Lo que negociaron, que ya no hubiera enfrentamientos y una zona y no sé qué. Bueno, ya en esta semana tuvimos ataques terroristas palestinos en Israel, tuvimos ataques israelitas en Gaza y también bombardeo nuevamente en Líbano, persiguiendo a la dirigencia de Hezbollah en ese lugar. Entonces, pues el conflicto continúa, a lo mejor un poco menos que antes, ojalá se acabara, pero pues es un tema que no se resuelve así de sencillo como creía el señor Trump, que por cierto acaba de enviar este viernes una propuesta de solución a la invasión rusa en Ucrania, que pues a mí me parece comparable a lo que se hizo en 1936 en esta reunión en Múnich, en donde el primer ministro británico, el señor Chamberlain, estaba convencido que había terminado con la guerra, habiéndose sometido a los deseos de Hitler de ocupar la zona de los Sudetes. Ya sabe usted, el resultado fue la Segunda Guerra Mundial. Churchill dijo en ese entonces, se les ofreció la opción entre el deshonor y la guerra. Optaron por el deshonor, tendrán la guerra. Creo que eso es lo mismo que pasa ahora. Está clarísimo que ni Ucrania ni Rusia van a ganar esto y por tanto que se necesita un acuerdo. El tema es que el acuerdo está muy cargado a favor de Rusia. Se le reconocería la soberanía sobre las dos regiones que ocupó desde el inicio en 2022, Donetsk, Lugansk y Crimea, que ocupa desde 2014. Todo eso era Ucrania y lo tiene que entregar. Eso es lo que dice el señor Trump. Entrega un poquito más, les limitan la cantidad de efectivos que puede tener el ejército de Ucrania y lo único que se ofrece es que a partir de este momento cualquier ataque ruso será considerado un ataque a Occidente y por lo tanto recibirá una respuesta de la OTAN directamente. Es decir, Ucrania cede territorio a cambio de recibir una garantía de palabra de que ahora sí la OTAN los va a ayudar. El señor Zelensky no está convencido de eso, pero pues para poder hacer algo distinto necesita el apoyo de Europa y Europa no ha avanzado lo suficiente en la construcción de una fuerza armada como para enfrentar a Rusia. Yo no estoy seguro de en qué dirección van a ir las cosas. Yo creo que hoy mismo la Unión Europea, o Europa, si quiere usted ponerlo así, si se pone de acuerdo, tiene con qué enfrentar a Rusia. No tienen, obviamente, el armamento nuclear, pero suponemos que Rusia tampoco lo va a ocupar. En una guerra convencional, ahorita, la fuerza combinada de distintos países europeos sí alcanza para derrotar a Rusia. Les recuerdo, Rusia es un país inmenso, pero con una población ligeramente mayor a la de México y con un ingreso ligeramente mayor al nuestro. Es decir, con eso no da para potencia. Es solamente la voluntad del señor Putin y el armamento nuclear lo que pues, les hace fingir que pueden, pero no pueden. No tienen ni la capacidad económica ni la tecnología. Ya ni siquiera tienen el personal suficiente, han perdido 1 millón de personas en esta invasión a Ucrania, entre muertos y bajas por heridos, etcétera. Entonces, por ahí yo no sé bien qué va a pasar, pero no me parece que estemos avanzando en la dirección correcta. Más bien, el señor Trump tiene sus ideas de que él puede resolver problemas y finalmente no los resuelve.
Entonces, pues las cosas van empeorando. Pero bueno, dejemos lo internacional, vámonos aquí a México, en donde los datos económicos se publicaron el viernes. Nos dicen que pues la economía se contrajo durante el tercer trimestre y el crecimiento acumulado anual de octubre del año pasado a septiembre de este año, los 12 meses, están ya en cero. Ese es el crecimiento. Para poder llegar a crecer medio punto que estaban esperando en promedio los expertos encuestados por Banco de México o por Citi, pues necesitaríamos que este último trimestre fuera mejor que los anteriores, y yo no veo ninguna razón para esperar eso. Octubre, tenemos también el dato adelantado que se publicó el jueves. Octubre habría sido más o menos igual que septiembre, o sea, un crecimiento cero entre los 2 meses. Entonces, pues no sé si ahorita estemos creciendo harto, no sé cómo estuvo el Buen Fin, ahora no vi mucha alaraca al respecto, así que se me hace que no les fue tan bien, y no sé en diciembre, pero no percibo yo que esto vaya a ocurrir. En cualquier caso, pues el movimiento va a estar entre menos tantito y más tantito. Yo había augurado algo similar desde hace tiempo y por ahí va, no hay cambio. Falta el año próximo, en donde siguen las estimaciones de un crecimiento superior a 1%. Eso implicaría un cambio de tendencia. Hasta ahorita la tendencia es negativa, es una tendencia que inicia con la cancelación de la construcción del aeropuerto. Ahí empieza la caída. Luego viene la pandemia, que hace un movimiento muy hacia abajo y un poco hacia arriba. Luego en 2022 tantito más. Eso se debe fundamentalmente a los problemas originados por el confinamiento. Cayó muchísimo la economía en el segundo trimestre de 2020. Obviamente para el segundo trimestre de 2021 hay una gran recuperación, insuficiente, porque durante 2021 tuvimos los problemas estos de las cadenas de suministro, ¿se acuerda? Se cerraron puertos y entonces los barcos no salían, o llegaban, descargaban, pero no podían cargar de regreso, y entonces se descompuso todo, y fue hasta 2022 que esto más o menos se equilibró. Ahí más o menos recuperamos el nivel que teníamos prepandemia, y es ahí donde López Obrador decide aventar todo para ganar la elección. Entonces invierte todo el dinero posible en Tren Maya y Dos Bocas, alteran las cifras, como yo lo comenté aquí en su momento, y ahora ya está confirmado. INEGI ha ido corrigiendo todos esos datos para abajo porque fueron excesivos. Ya está más o menos en el nivel que sonaba razonable, porque sí fue una inversión importante, tampoco es cosa de decir que no, pero lo habían magnificado para que pareciera que estábamos en jauja, ¿no? Y desde mediados de 2023, apuntando a la elección de 2024, López Obrador amplía el número de personas que pueden recibir la pensión, sobre todo fue el gasto más grande, aumenta la pensión, reparte dinero, la gente bien contenta, porque dice, pues la economía está a todo dar, yo no sé por qué se quejan si todo funciona. Fueron, votaron, ganó Morena, como ya sabe usted, y ya sabe usted el golpe de estado posterior, ya no me meto en eso. Pero pues a partir de ahí viene la caída. La economía se va bajando, y llega ahorita a cero. Entonces, si para el año que entra queremos que crezca, pues tiene que dar vuelta. ¿Cómo le hacemos para que dé vuelta? Pues normalmente cuando uno sufre este tipo de fenómenos económicos, esto puede resolverse con una intervención externa a la economía. Puede ser el gobierno mismo, haciendo lo que llaman los economistas política contracíclica, es decir, si la economía va hacia abajo, en vez de que el gobierno gaste menos, si gasta más, puede mover la economía hacia arriba. Esto desafortunadamente ahorita no se puede hacer porque no hay dinero. Se lo gastó todo López en ganar su elección. Ya le dije mi estimación, 4 billones de pesos, eso es más o menos 11% del PIB. Si usted considera que en todo el sexenio de López crecimos 3,5 y este gasto adicional fue de 11,5, pues la diferencia son 8 puntos, ¿no? Es decir, en realidad nos contrajimos 8 puntos. Para poder gastar esa cantidad, el gobierno tuvo que contratar deuda. La deuda prácticamente se duplica
de la que había en septiembre de 2018 a la que hay en septiembre de 2025. En esos 7 años se duplica la deuda. Y esto se hace fundamentalmente con deuda interna, no externa, para no correr los riesgos de crisis como las de los años 70, 80, 90. Entonces, es deuda interna. ¿Qué significa eso? Que el gobierno está recogiendo dinero del público inversionista, ofreciendo CETES con tasas de interés elevadas, CETES, bonos, todo eso, y esto lo que implica es que si usted ahorra en el banco, el dinero que puso en el banco lo va a colocar en CETES. En lugar de prestárselo a un empresario o de prestar para que alguien compre su casa, pues va a poner más dinero en los CETES. ¿Por qué? Porque le están ofreciendo una tasa de interés muy atractiva, sin ningún riesgo. Un crédito hipotecario tiene un riesgo bajo, pero es un riesgo mayor que los CETES. Y un crédito a un empresario tiene un riesgo todavía mayor. Entonces, pues el banco va colocando el dinero. Resultado de eso, no hay inversión privada. En lugar de inversión, el dinero se lo está tragando el gobierno. Si además el gobierno al tragarse el dinero no invierte, pues entonces el resultado neto es una caída de la economía. Por eso la ley dice que no se debe contratar deuda en el gobierno a menos que se vaya a usar para invertir. Si se contrata deuda para el gasto corriente, se está violando la ley. Pues ya la violaron, como han violado todas las leyes. Es más, ahora ya ni hay manera de reclamarles porque ellos van a decir qué ley funciona, cuál no funciona. Ya la Suprema Corte incluso nos amenazó con que va a abrir casos anteriores, ya está revocando amparos. ¿Por qué? Pues porque no les importa nada, nada. Entonces esto nos lleva al último punto, que es el deterioro político que estamos viviendo. La gente no estaba enojada con el señor López, porque aunque no se veía que las cosas estuvieran muy bien, pues estuvo repartiendo, ¿no? Y el reparto sonaba bonito, parecía que la economía crecía, fueron a votar bien contentos, y aún así, con todo eso, y con todo el dinero que gastaron con Sheinbaum, y con todos los ataques de López Obrador a la oposición, ganaron en el legislativo 55-45, o sea, por 10 puntitos. Es todo lo que hicieron. Nos costó una fortuna, se gastaron el dinero del gobierno en las campañas, actuaron ilegalmente y ganaron por tantitito, apenitas. De allá para acá, que las cosas han seguido deteriorándose, que el tema de seguridad ha crecido, que ha sido evidente el saqueo de parte de Morena del dinero público, el enriquecimiento de una gran cantidad de funcionarios, de políticos, de familiares del expresidente. Se ha hecho evidente la cercanía entre el expresidente y los grupos del crimen organizado. Pues en ese año, me parece, han perdido apoyo, ¿no? Estaban muy contentos celebrando la popularidad de la señora Sheinbaum y últimas encuestas están mostrando una caída que ya no es menor, sobre todo los últimos 2 meses, y creo que se ha acelerado alrededor de esta secuencia de eventos que tienen que ver tanto con desastres naturales, las inundaciones en la Huasteca, como con una tragedia humana y política, el asesinato de Carlos Manzo, y luego la manifestación que fue reprimida violentamente como no ocurría en México desde hace décadas. Entonces, esto ha generado un ambiente ya muy negativo para la señora Sheinbaum. Hoy lunes hay un megabloqueo, creo que así le pusieron, de organizaciones campesinas y de transportistas. Salió la señora de Gobernación hace unos minutos a decir que esto es un complot político del PAN, del PRI, del PRD, porque los que se manifiestan son de esos partidos, que es lo mismo que había dicho la señora Sheinbaum de las manifestaciones. En su mente es imposible que alguien esté en contra de ellos, a menos que tenga la mala idea de reemplazarlos en el poder. Pero hombre, de eso se trata la democracia, ¿no? Usted llega al poder, tiene su oportunidad, pero si no hace las cosas bien, lo van a remover, ¿no? Y no se vale andar buscando complots. Eso de andar inventando complots es propio de personajes autoritarios, como lo son López Obrador, la señora Sheinbaum, etc.
Aquí el tema es que eso ya no puede ocurrir. Resulta que ya no tenemos un sistema electoral funcional, ya lo destruyeron. Acuérdense, tienen la mitad de los consejeros del INE, pero además ya están haciendo un proceso legal en contra de los otros que no son de ellos. Ya tienen el control prácticamente total del Tribunal Electoral. Tienen el Poder Judicial en sus manos, aunque lo tengan con una punta de ineptos e incapaces, pero son de ellos, ¿no? Entonces van a decir lo que ellos quieran. Ya no importa si coincide o no con la ley o con la Constitución. Van a hacer su reforma electoral, dicen. Aún sin la reforma electoral, la elección del 2027 difícilmente va a ser libre. Si la de 2024 ya no lo fue, la del 27 menos todavía. Pero si hacen la reforma electoral será peor. Cuando esto ocurre, cuando ya no hay la posibilidad de vía las urnas cambiar a quien está en el gobierno, los caminos que quedan son todos violentos. Pueden ser medianamente violentos si las manifestaciones públicas son tan grandes que la policía no pueda controlarlas y los militares no estén dispuestos a enfrentar. Esto ha ocurrido en muchos países, en donde son estas grandes manifestaciones continuas las que poco a poco van abriendo el espacio. Pero hay otros lugares en donde esto no es suficiente y las cosas terminan incendiando el palacio, persiguiendo al primer ministro, al rey o quien sea. Eso ha pasado en otros lugares. Es el problema de un régimen autoritario. Va a depender esencialmente de la fuerza bruta. Y esa es la opción que eligieron, ¿no? Ya lo platicamos la semana pasada. Creo que la manera como reprimen la manifestación el día 15 fue, ¿no? Es una muestra clara de que no están dispuestos ya a dejar el poder por las buenas y que esto va a ser violento. El tema es si de veras van a tener la fuerza para sostenerse. Mucha gente me dice, oye, pero pues ya en estas pláticas que das cada semana, danos esperanza. Yo quisiera darles esperanza. Les puedo decir que yo creo que México en el transcurso de los años va a irse recuperando mucho, pero eso no es cierto para el corto plazo. En el corto plazo tenemos un problema mayor. Es decir, quienes están en el poder, que están ahí nada más para saquear y no tienen la más remota idea de cómo gobernar, nos quieren ir. Y no quieren que sean los votos de los mexicanos los que deciden su permanencia o su retiro, no lo quieren. Si hacen eso, van a obligar a que la gente actúe violentamente. Y hoy estamos en un país pues ya muy metido en la violencia. No es el México de los años 60, en donde era muy difícil generar violencia. No, ahorita esto es de todos los días. Usted dirá, pues no es violencia de parte de los ciudadanos, no, pero es violencia. Y esto desordena por completo el funcionamiento de la sociedad. Y tenemos regiones en donde el Estado mexicano no tiene control del territorio y tenemos ahora un reclamo popular generalizado que ha debilitado seriamente a la señora Sheinbaum. Aparentemente, el señor López va a regresar a presentar su libro. Yo ya he dicho, si lo hace, va a ser un golpe muy duro para la señora Sheinbaum, del que ya no se va a recuperar. Y entonces todo va a caer en manos del señor López, que cree que la gente lo adora. Y probablemente encuentre que no toda la gente lo adora, que sí hay mucha gente que lo quiere mucho y que yo sigo pensando es 1 de cada 4, 1 de cada 3 mexicanos. Luego hubo otros que se sumaron porque pues, tuvieron la esperanza de que ahora sí iba a cambiar el país y luego les empezaron a dar dinero y estaban bien contentos y ahora ese dinero ya no alcanza y cada vez va a alcanzar menos y no hay además las otras cosas que servían para complementar el ingreso, no hay empleos, entonces no hay medicinas. Va uno a la escuela y ve uno lo que están enseñando ahí, dice uno, esto es trágico, no funciona la infraestructura, no funciona la seguridad, pues entonces la gente se está enojando. En eso estamos ahorita, ¿eh? Yo insisto, este era algo claro desde hace tiempo, lo dijimos desde hace un año, que esa era la dirección en la que íbamos a estar y ahí estamos. ¿Qué sigue a esto? El caos, el caos. A menos que desde el gobierno se entendiera que tienen que actuar distinto. Pero
Eso sí sería prácticamente milagroso. Seguimos platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.